Pichincha Universal. Bien, 17 horas con 32 minutos. Queridos amigos oyentes, por favor, no se desenganchen de la señal de Pichincha Universal. Con el doctor Acosta vamos en este momento a transitar por la realidad ecuatoriana, esa realidad que ha sido invisibilizada por la gestión de algunos medios de comunicación. Es por eso que tenemos el gusto de agradecer la participación de Luis Felipe Vizcaíno, el expresidente de la Federación de Transportistas Pesados del Ecuador, y también está con nosotros Guillermo Báez, empresario del sector. Con ellos vamos a charlar sobre la situación, la difícil situación que acontece. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la entrevista. A ustedes, distinguidos periodistas, y a Radio Pichincha Universal y al país que nos escucha, y al ingeniero que nos acompaña en la entrevista. Buenas tardes. Sí, en efecto, como ustedes acaban de informar, el precio del diésel ha subido de $1 a 1.44 en aproximadamente 9-10 meses, desde que se estableció por parte del gobierno la implementación de este sistema de bandas que, bajo nuestro punto de vista, nunca funcionó. Siempre se lo observamos al señor ministro de Energía, porque se había anunciado que iba a variar conforme la variación del precio internacional del barril de petróleo. Y muy fácil de verificar, porque la variación del precio del petróleo no coincidía con las variaciones que se venían haciendo internamente, sino que se estableció un estatus fijo de irlo subiendo 5% cada mes. Eso ha afectado directamente todos los costos de operación del sector del transporte. Pero no es el único insumo, que es el más importante, que ha subido en un 44%. Como es de dominio público, todos los fletes internacionales, contradictoriamente al Ecuador, se han cuatriplicado del resto del mundo hacia el Ecuador. Ejemplo, los contenedores que, por ejemplo, se traía de China, que se importan muchísimas llantas para camiones. Antes de la pandemia el flete costaba $1,500. Hoy supera los $8,000 un contenedor. Y así en la importación de llantas, aceites, filtros, baterías, repuestos, insumos, que en su mayoría son importados del resto del mundo, y por eso ha venido subiendo los costos operativos. Entonces, hay un incremento. Imagínese usted, para darle un ejemplo, una llanta que en la China cuesta $120, en el Ecuador esa misma llanta de camión llega a costar $500. Entonces el impacto, también el asfixiamiento que existe de aranceles, tasas, impuestos, contribuciones, realmente es muy fuerte. Este incremento sostenido de los costos, nosotros hemos hecho varios estudios técnicos de estructuras de costos, se los hemos presentado al gobierno. Hemos venido dialogando ya durante casi 6 meses, reiterativamente, buscando alternativas, como lo tienen los países desarrollados, como lo tiene Estados Unidos, como lo tiene Europa, de focalización en productos agrícolas, en productos médicos, en productos estratégicos, para que no se afecte a la ciudadanía. Nosotros no quisiéramos afectar a la ciudadanía realmente, porque la ciudadanía está afectada con la pandemia y no tiene de dónde pagar realmente el consumidor ecuatoriano. Y por eso hemos pedido que se focalice para los sectores productivos, porque nosotros, en nuestro caso, como transporte pesado, nosotros contribuimos con la generación de 400,000 empleos directos en la economía ecuatoriana. Nosotros contribuimos con el 3% del Producto Interno Bruto y apoyamos las operaciones logísticas de los puertos, de los aeropuertos, de las fronteras, de las importaciones, de las exportaciones, del transporte de combustible, de los productos de primera necesidad, de las materias primas, etcétera. Es decir, vamos de la mano del desarrollo nacional. Y al ser parte estratégica la logística en la movilidad de productos, no se debería afectar esas cadenas productivas, porque si no se genera una especie de efecto dominó, en donde finalmente el que termina pagando los platos rotos es el consumidor ecuatoriano. Por eso hemos pedido al gobierno, luego de tanta mesa técnica que no ha dado resultado para casi nada, de que definitivamente no ha habido solución, el problema es estructural, hoy están al borde de la quiebra este sector, y le hemos pedido en este momento que congele
el precio del combustible, que lo focalice en 1.037 al sector del transporte para no afectar a los ciudadanos, para no incrementar los costos. Nosotros respetamos lo que ocurrió hace unos 15 días con los transportistas interprovinciales, una organización fraterna, interprovinciales, donde llegaron a un acuerdo para subir los pasajes a los ciudadanos, pero nosotros no creemos que la solución es subirle los costos, meterle la mano al bolsillo a los ciudadanos ecuatorianos, porque la gente ya no aguanta más. Entonces la alternativa es que el gobierno focalice hacia el sector productivo y que congele el precio del combustible, que no lo vaya a subir una vez más este miércoles próximo que se avecina, y que lo focalice al precio realmente que permitía a nosotros trasladar a la industria para no afectar a los consumidores ecuatorianos. Perfecto, le agradezco muchísimo por su intervención, Luis. Él es presidente de la Federación del Transporte Pesado del Ecuador. Preocupante la situación con estos elementos. Quiero retomar el diálogo con Guillermo Báez. Él también es empresario que responde al sector de los alimentos en el Ecuador. Y Guillermo, consultarle sobre este elemento que también me parece que es crucial, ¿no? Vemos cómo el costo del combustible se liberalizó y a medida de que se liberalizó, afectó a una cadena productiva y a la estructura económica del país, como lo acaba de argumentar Luis. ¿Cuál es la situación real en este momento para este sector que abastece y que alimenta al pueblo ecuatoriano? ¿Cómo está el estado y la salud de este sector? Bueno, buenas tardes con todos. Primero que nada, un saludo cordial y gusto de verte, Luis Felipe Vizcaíno. Tal vez tú no te acuerdes mucho porque eras una promoción mayor, pero creo que fuimos compañeros en la Universidad Católica cuando con tu hermano creo que siempre desempeñaban funciones de liderazgo, creo que eran directores de la FEWE. Así es que qué gusto volverte a ver, Luis Felipe. Bueno, indudablemente pues los alimentos se ven afectados. Se ven afectados y son los materiales de primera mano pues del pueblo. La gente come todos los días, se alimenta todos los días y la subida en un incremento en la gasolina pues afecta directamente a la subida inmediata de lo que son insumos, transporte de materias primas de la sierra a la costa a la sierra, viceversa, proveedores y distribuidores de productos alimenticios. A nosotros pues ya se nos ha incrementado especialmente el aceite ha subido un 20% en bidones, que lo compramos nosotros, pero eso el menudeo por litros pues afecta directamente, como dije, al pueblo. La gente compra pues de manera no mayorista, sino al por menor, y eso afecta centavo a centavo. La harina todavía no nos ha subido a nosotros. Bueno, tengo que informarles, yo tengo restaurantes y tengo una producción artesanal de pizza. Tanto el uno como el otro, siendo del sector alimenticio, cada uno se desempeña en diferentes actividades productivas. La una es de consumo inmediato, de servicio al público, y la otra pues en base a órdenes de producción. En lo que es restaurantes, nos afecta directamente. Nosotros hemos tenido una estabilidad, digamos, en precios. Nosotros, a lo menos en lo que es la producción de pizza precocida que entregamos a los principales supermercados de Quito, del Ecuador, a través del Supermaxi, nosotros hacemos pizza precocida. Esta pizza la hemos mantenido sin incremento por 7 años. No ha habido una inflación considerable. Han sido valores anuales quizás mínimos, lo cual ha permitido tener una estabilidad laboral, etcétera, ¿no? ¿Ahora están proyectando la posibilidad de inflar el costo o no lo han considerado? Bueno, nosotros siempre en la política nuestra no incrementamos inmediatamente, ni especulamos tampoco. Nosotros esperamos que se empiece a mover el mercado para ver si es que realmente necesita. No se puede subir directamente los precios. El cliente es muy celoso, hay que tener mucho cuidado con el incremento, excepto la materia prima, por ejemplo, que sube y baja propia de su naturaleza. Por ejemplo, hablemos las papas. Las papas en época de papas o la fruta, pues sube o baja y eso es un proceso, por decirlo así, normal. Pero la harina, el aceite, que son estables, que no se han incrementado,
se van a incrementar, ya se están incrementando y eso afecta directamente a los costos de producción diarios. Eso viene una rueda, viene una escalada de incrementos de precios, lo cual no hemos tenido en muchos años. De alguna manera nos ha permitido estar estables en nuestros precios, aparte de que tenemos ya una economía bastante deteriorada por el asunto de la pandemia. Los alimentos, por ejemplo, nos hemos visto muy afectados, inclusive por la informalidad que existe ahora. Actualmente existe mucha informalidad, la gente pues ha aprendido a hacer lo que antes hacíamos quizás pocos negocios, ahora toda la gente se ha dedicado a los alimentos, abren y cierran constantemente, no es tan fácil como parece, pero los emprendedores que tienen su legítimo derecho a hacerlo, abren y cierran locales permanentemente o actividades comerciales, como se dice, direccionadas a los alimentos. Esto hace que los formales tengamos pues que sacar permisos de funcionamiento, todos los requisitos necesarios, estudios de laboratorio, y eso encarece nuestros productos en competencia de la informalidad. Actualmente, por ejemplo, hablemos de los cárnicos o los embutidos. Hay empresas con todos los permisos sanitarios y hay pues empresas, por decirlo así, informales en la carretera que se ponen a vender este tipo de productos sin ningún tipo de control, que, pues, lo cual hace una competencia desleal entre productores de alimentos. Muy bien, quiero retomar el diálogo con Luis Felipe Vizcaíno. Recordemos a la audiencia que él es presidente de la Federación de Transportistas Pesados del Ecuador. Como usted ya lo había señalado, en el caso de los transportistas de pasajeros interprovinciales, ellos llegaron a un acuerdo que les permitió incrementar las tarifas en un 15%. En el caso de los transportistas urbanos, eso también en algunas ciudades ya se ha autorizado el incremento de tarifas a 35 centavos. En el caso concreto de Quito son algunas cooperativas que también ya han incrementado, y las otras se les autorizará una vez que cumplan ciertos requerimientos que se establecieron en una ordenanza municipal. En el caso concreto de los transportistas pesados, ustedes se quedaron afuera de cualquier acuerdo, están conversando con el gobierno, pero a estas alturas ya el gobierno no va a hacer nada. ¿Qué van a hacer? Porque este será un planteamiento sin duda para el nuevo gobierno del presidente electo Guillermo Lasso. Sí, muchas gracias por la pregunta. Primero, permítame saludar muy efusivamente a mi contertulio, el ingeniero Báez, de la Universidad Católica, universidad que nos permitió justamente formarnos como profesionales para aportar al desarrollo del Ecuador. Yo creo que es un tema estructural el que el Ecuador vive. Uno de los problemas transversales que afecta a los sectores productivos, al transporte, es la falta de competitividad y de productividad. Existe una enorme carga burocrática de procesos, de trámites, de aranceles, de impuestos, de tasas, de contribuciones, de demoras, que el Estado lleno y ha asfixiado prácticamente a los ciudadanos, y eso genera una serie de sobrecostos. Miren, nosotros en el caso de los camiones, para poder activar un camión, usted fácilmente puede demorarse 3, 4, 5, 6 meses. Es impresionante en que usted no puede hacer producir un equipo por falta de una cantidad de impuestos. En el caso del transporte pesado son 25 trámites que toca realizar para poder activar un equipo. Entonces realmente ya hay una serie de tasas, impuestos que no se los alcanza a mirar. En el tema de lo que usted menciona, Luis, de que de acuerdo a lo que usted plantea, me parece súper interesante, y perdón que le interrumpa, pero también hay que puntualizar que mientras se satura con impuestos una clase media o una clase productiva media baja, por otro lado también se exime de responsabilidades tributarias a grandes grupos económicos. Digo, en 2018 se dio paso a una ley que exoneró de impuestos a grandes grupos económicos, 36 grupos económicos en total, y por un total de 4.500 millones de dólares. De eso también me parece que es importante conversar. No hay sindéresis en la lógica económica, lamentablemente, del país. ¿Cómo puede ser posible que a 36 grupos le perdonen 4.000 millones y se establezca este momento un anticipo de renta presuntiva del 2% a todo el sector microempresarial del Ecuador, que después de haber tenido una catástrofe económica que nunca la hemos vivido en los últimos 100 años, como es esta pandemia, que tiene asfixiada la economía ecuatoriana? Y sin embargo, a pesar de que los pequeños, medianos
se grava a los pequeños y medianos empresarios con el 2% de renta presuntiva, sin derecho a deducción alguna. Si usted ha perdido dinero, encima, si usted ha facturado hasta $300,000 el año pasado, tiene que pagarle al Estado hasta $6,000. Eso realmente no tiene ni pies ni cabeza, solamente se nos da en nuestro país. Ahora, en referencia al tema del combustible, si bien es cierto, la Federación de Transporte Interprovincial llegó a un acuerdo, es la única federación, las demás organizaciones del transporte no hemos llegado a acuerdos y no queremos llegar a ningún acuerdo. Hemos estado 6 meses en diálogo y no es que nos quedamos ni afuera ni adentro. Lo único que ocurre es que luego de haber hecho un estudio profundo de la realidad socioeconómica, del entorno macroeconómico, de la situación que vive el sector y la economía ecuatoriana, hemos llegado a la única conclusión de que en estos momentos no es posible afectar a los ciudadanos. En este momento, si nosotros tuviéramos que incrementar el transporte, luego de lo que le acabamos de indicar, que el combustible, el diésel ha subido el 44%, de que las llantas, los aceites y los insumos de la canasta básica han subido en promedio en un 30%. El efecto que deberíamos incrementar en la economía debería estar en no menos del 25-30% todos los fletes de las diferentes modalidades. Pero eso no lo va a soportar ni la cadena productiva, que también está en una crisis profunda, ni los ciudadanos que están atravesando una crisis. Y por lo tanto, nosotros, las federaciones, las demás federaciones, el transporte pesado de carga, el transporte institucional que moviliza a los trabajadores de las empresas y escolar, el transporte mixto de camionetas que moviliza todo lo que es productos de los pequeños productores del campo a la ciudad y personas, el transporte de taxis, etcétera, etcétera, etcétera. Nos hemos unido y hemos hecho un pronunciamiento esta semana público, en donde estamos exhortando al gobierno que congele el precio del combustible y que lo focalice para nuestro sector productivo, porque no soportamos más. Como sector nos hemos cargado en estos últimos 8 meses un incremento que al Estado le ha permitido recaudar más de $1,000 millones. Ese es el impacto. $1,000 millones el haber colocado el diésel a 1.44, el haber colocado la gasolina extra a 1.91, el haber colocado la gasolina super a 3.18. Eso ha generado más de $1,000 millones, 1.200, 1.300 a la fecha, millones de dólares que los hemos tenido que pagar los ciudadanos. Entonces lo que estamos diciendo es, no queremos afectar, exhortamos a la sensibilidad para que congele. Y como usted decía, lamentablemente el gobierno ya se va, pero lo malo es que el gobierno debería tomar medidas hasta el 24 de mayo, pero el gobierno no dice nada. Ya se está yendo. Perfecto, Luis. Y prácticamente nos está poniendo en una situación para poder posiblemente generarse un problema social muy grave en el Ecuador. Perfecto, Luis. Entiendo completamente lo que trata de plantearnos, y con esta salvedad que hace Luis, quiero retomar el diálogo con Guillermo, empresario del sector de los alimentos. ¿Qué decir al respecto de todo esto que se acaba de revelar? Él dice, Luis dice que hay más de $1,000 millones, $1,300,000 que han tenido que asumir los ecuatorianos en costos debido a la liberalización de estos combustibles. El sector productivo, el sector empresarial, el sector al que representa Guillermo, ¿cree que está preparado en este momento? Y en caso de no estarlo, ¿han tenido la posibilidad de tener una cercanía con el presidente electo? ¿Qué ha propuesto Guillermo, el presidente electo Guillermo Lazo, en torno a este problema que se va agravando y que golpea fuertemente la estructura económica del país? Gracias, estimado Andrés. No estamos preparados definitivamente. El pueblo, por decirlo así, que somos la mayoría de ecuatorianos, no puede darse el lujo de incrementar precios. Actualmente no tenemos una economía de liquidez, de superación, tenemos una economía de sobrevivencia.
Muchos negocios no tenemos el flujo de dinero que teníamos antes para poder reinvertir, recapitalizar. Estamos cumpliendo solamente con los gastos básicos, digamos, necesarios para poder soportar los negocios que tenemos. Por lo tanto, no estamos preparados para este tipo de incremento ni de cambio. De alguna manera, nuestro mercado de alimentos quizás es un poco más flexible que el de transportes. Los transportes se fija una tarifa, pues y supongo que eso es lo que tienen que cumplir. Nosotros en alimentos de alguna manera tenemos diferentes mercados objetivos. Por algo tenemos los restaurantes de diferentes categorías, tercera, segunda, primera, donde tenemos pues nuestro mercado objetivo, con personas de altos recursos, medios y quizás bajos. Entonces tenemos que diferenciar un poquito donde quizás la clase media pueda darse un poquito más de holgura en las compras y adquisiciones de los productos, pero no así un estatus medio-bajo donde la canasta básica a duras penas se logra completar, donde son algunos miembros de familia y no pueden llevar los víveres, los alimentos necesarios para subsistir y sobrevivir el mes completo. Entonces, es una situación de supervivencia e incrementar esto, pues, ¿a dónde vamos? Nos vamos a debilitar más todavía. Todos tenemos aspiraciones con el nuevo gobierno, tenemos aspiraciones, esperanzas puestas en el nuevo gobierno, donde se han dictado algunas políticas, pero no todas. Yo supongo que irán formando su equipo final de trabajo para que ya puedan ellos dictaminar y en base a las últimas medidas tomadas ellos puedan dar una contrapropuesta quizás donde se flexibilice ante la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues yo le veo difícil, le veo que no es un momento ni el momento oportuno ni el momento económico para incrementos de esta naturaleza donde el pueblo está bastante golpeado por la pandemia sobre todo, y pues ahorita un incremento sería totalmente desafortunado, inapropiado, que afectaría pues no solo el bolsillo, sino el tema emocional de la gente. Nosotros tenemos que ver pues un poquito por el tema humano de la gente que tiene que subsistir y sobrevivir en esta situación. Y esto pues el incremento, como digo, son los insumos básicos, es el pasaje que ocupa la gente, de quizás recursos limitados todos los días, el pan que la gente come todos los días, un incremento del trigo, de la harina. No estamos hablando de productos suntuarios, sino de cosas de la vida diaria, de todos los días, que la gente tiene que llevar a su mesa. Entonces, ahora, Guillermo, ¿usted considera que en el gobierno entrante hay la posibilidad de resarcir o revertir estas medidas de carácter económico? Digo, la liberalización del subsidio o la misma propuesta que acabó de hacer Luis Felipe Vizcaíno en torno a focalizar. Yo entiendo que sí, que cuando uno mira con mirada sabia, con mente abierta, para dar una solución, pues yo creo que se puede ver otros horizontes, otros destinos, otras políticas que no afecten tanto directamente al ciudadano común, sino pues de alguna otra manera. No le podría decir cuáles, habría que analizar, habría que revisar, habría que ver qué equipo de trabajo lo está haciendo y qué procedimientos quieren aplicar. Pero lógicamente cuando uno mira pues con una mente abierta hay muchas opciones que se puedan tomar para afectar en menor margen negativo, digamos así, como le dije, al pueblo que es el que más sale afectado y quien sale a protestar porque estas medidas no le permiten no solo sobrevivir. Muy bien, brevemente para finalizar, quiero pedirle a Luis para que comprenda nuestros oyentes, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, un flete de un camión para transportar papas de Quito a Guayaquil? ¿Cuánto cuesta y cuánto se utiliza en diésel y cuánto se costaba antes del incremento de los precios de los combustibles, de este 44%? Sí, le pongamos un ejemplo, por ejemplo, del arroz, del azúcar, que normalmente se moviliza de Guayaquil a Quito. Un flete de Guayaquil a Quito en promedio está en el orden de los $600 el tráiler. Anteriormente, el costo operativo de un tráiler en esta ruta estaba en el orden de los $180, $190. En la actualidad, el costo directo, porque hay que distinguir
los costos directos de los costos indirectos fijos. El costo directo, es decir, costo directo llamamos al combustible, a los viáticos del conductor, a los peajes que se pagan en la ruta, a los costos directos para efectuar dicho viaje. Estaban anteriormente en $180, hoy superan los $300 y eso varía de acuerdo al motor, de acuerdo al tipo de camión. Pero aparte de eso, y esa es la crisis en que se encuentra el sector, los costos indirectos que no los cuantifica el transportista son las llantas, porque cree que las llantas posiblemente están siendo utilizadas y ese rato no hay una erogación directa de dinero. Los repuestos, el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo, la depreciación del vehículo, los costos fijos administrativos, los costos de la nómina, los costos de mantenimiento del taller, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sacando toda esta estructura de costos y aplicándole a los costos operativos, la realidad operativa es que en este momento el transporte se encuentra en pérdida. Y lo que está ocurriendo, y es algo muy peligroso, es que la flota de camiones se está haciendo vieja y la gente no va a poder reponer o reposicionar sus camiones. Y dentro de 4 o 5 años el Ecuador va a tener un problema gravísimo porque va a tener una flota acabada, depreciada. En los países vecinos como Colombia, como Perú, hay políticas de renovación de equipos estructuradas porque el tema logístico es estructural para el desarrollo del país. Si usted me permite, porque parece que estamos ya terminando la entrevista. Estamos con el tiempo, Luis, si es tan amable, sí, por favor. Yo solo quisiera decir una cosa. Si el miércoles próximo, lamentablemente, luego de tanto diálogo que hemos tenido con el gobierno nuevamente pretende subir el precio del diésel, el gobierno sabe que estamos perdiendo dinero y lamentablemente también nuestro sector, al estar perdiendo dinero, pues lamentablemente nos acogeremos posiblemente a una acción de resistencia. Está habiendo grandes asambleas entre hoy y mañana, pero posiblemente el miércoles, si el gobierno insiste en su posición de seguir afectando a los ciudadanos ecuatorianos, lamentablemente no vamos a poder salir a operar y posiblemente vamos a estar afectados. Y lamentablemente pues es un tema que se nos va de las manos porque creo que nadie en este país puede hacer una actividad para perder dinero. Bien, le agradezco muchísimo a Luis, quien es presidente de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador, y Guillermo Báez, empresario del sector de los alimentos también del Ecuador. Agradecemos muchísimo su participación y a ustedes, queridos oyentes, y doctora Costa, un gusto poder haber hecho el ejercicio de informar y, por supuesto, para que usted y solo usted puedan generar esas conclusiones tan necesarias en torno a la difícil situación que atraviesa hoy por hoy nuestro país. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, amigos oyentes, por su atención y les esperamos el día de mañana a las 17 horas.